no está todavía muy estudiado o muy investigado. Creo que, si bien es cierto, existen una serie de herramientas teóricas que nos permiten acercarnos cultural y sociológicamente, y también desde una perspectiva como de historia de la idea o historia del pensamiento respecto a grupos humanos que se podrían haber articulado en la segunda mitad del siglo XIX, perdón, la segunda mitad del siglo XX en Chile, para tratar de caracterizar la pertenencia de ser de esos grupos intelectuales. A pesar de que existen esas herramientas teóricas, creo que eso no ha sido, por decirlo así, lo suficientemente utilizado o formalizado para tratar de acercarse a un escritor que se escapa de los parámetros normales o de los parámetros que la historiografía literaria chilena ha considerado como pertinentes. Desde ese punto de vista no es nada raro entender de que el énfasis para poder comprender a un escritor como Cerda escapa a los parámetros que siempre se le dan al poeta, al novelista, al escritor de ficción. Pero todos aquellos escritores que podríamos denominar como, entre comillas, escritores de ideas o reflexivos, entre los cuales no solamente está Cerda, estoy pensando también en Luis Oyarzún, estoy pensando en Ricardo Lacham, por mencionar dos nombres que se me vienen a la mente, está en ciernes. Entonces, desde el instante en que uno se plantea, bueno, ¿desde dónde podemos abordar la pertinencia de Cerda como figura intelectual? Yo creo que lo más básico, lo más obvio, es tratar de ponerlo en contacto con lo que hasta hace un tiempo se llamaba su generación. Un concepto, un término, de todas formas, súper problemático, muy atacado, muy puesto en duda. Pero no obstante, yo soy de los que creen que hasta que no tengamos un instrumental teórico lo suficientemente aplicable y flexible y pertinente para poder comprender a figuras intelectuales como Cerda, yo en lo personal voy a siempre acudir a las viejas conceptualidades que por lo menos pueden ser equivocadas o pueden ser inexactas, pero que son al menos ilustrativas para poder situar un fenómeno cultural como es la de este escritor. En ese entendido, yo siempre he pensado, y en algún lugar por ahí lo escribí en algún instante, Cerda podría ser asociado a la así llamada generación del 50. Y eso es sumamente interesante, porque te pone inmediatamente en contacto a Cerda con una serie de escritores y escritoras que están emergiendo en Chile a partir de la segunda mitad, a mediados del siglo XX, y que traen a presencia una serie de problemas, situaciones, maneras de entender la literatura, manera de entender la escritura, manera de entender la relación con el mundo cultural, que hasta antes de esta emergencia, de esta generación, tenía otro cariz o tenía otra manera de entender. Solamente quiero enfatizar, por ejemplo, que es súper interesante poner a un nivel de diálogo que no se ha hecho, pienso yo, el ensayismo de un Enrique Lin, el ensayismo de un Pedro Lastra, el ensayismo de una Carla Córdoba, el ensayismo de un Roberto Torretti, el ensayismo de una serie de autores que podríamos generacionalmente situarlos en esa coordenada, con lo que hace Cerda. Y desde esa perspectiva no deja de ser solamente interesante cuáles son las obsesiones que atraviesan esa manera de asumir el ensayo, por ejemplo. Pero no solamente estoy pensando en estos escritores, estoy pensando también en una serie de poetas. Mencioné a Lin, pero también podría mencionar perfectamente a Luis Oyarzún, pero perfectamente podría mencionar, ¿cómo se llama?, a Carla Córdoba, que son escritores que hacen del ensayo una forma escritural donde se debate, donde se cuestiona y donde se aloja una reflexión en torno a una serie de problemas que hasta el día de hoy nos resuenan. El problema de la identidad, el problema de la escritura y de la literatura en relación a un compromiso sociocultural político, el tema del estilo, el tema o la relación que tiene eso respecto a lo que podríamos denominar una lectura y relectura de referentes tanto hispanoamericanos como europeos, etc. Esa densidad, esa masa crítica que crean todos estos textos,
¿ya? Estoy pensando temas de la cultura chilena, estoy pensando los ensayos de Carla Córdoba, estoy pensando todos los ensayos de Lin recopilados en el Circo en Llama, estoy pensando en una serie de textos que entre los 60, los 70 y principios de los 80 hacen una manera de pensar, reflexionar y de enfrentarse a una crisis. Bueno, en ese contexto, bueno, ¿qué dice Cerda? ¿Cómo lo dice? ¿Cuáles son los referentes que maneja? Y desde esa perspectiva yo creo que situar la palabra quebrada no es el inicio de una manera de pensar y de escribir, sino que yo siempre lo vi como una culminación de todo un proceso psicovital que arranca en Cerda desde los años 50, ¿ya? Entonces, si tuviese que situar a Cerda, lo situaría en esa, llamémoslo así, generación, ¿ya? Generación que, si le hago caso a Alfonso Calderón o si le hago caso a Pedro Lastra, o a quienes se han dedicado a estudiarla en un sentido más académico, por ejemplo, no sé, Eduardo Godoy Gallardo, académico ya fallecido, sin duda, pero que es uno de los pocos que ha estudiado concienzudamente la generación del 50, nos vamos a encontrar de que por primera vez en Chile nos encontramos con una generación cultural literaria compleja, que aborda todos los géneros: el ensayo, la poesía, la narrativa, el cuento, la obra dramática, eso en primer término. Pero también una generación que de alguna forma, por primera vez al parecer de manera genérica, se siente vinculada al mundo. No es que antes los escritores chilenos no se sintieran vinculados al mundo, pero pareciera ser que por primera vez en un sentido como casi sistemático, esta generación del 50 empieza a darle la espalda al mundo rural o a esa modernidad ruralista que había imperado en Chile en el mundo intelectual y que se encarna en el criollismo, por ejemplo, hasta mediados de los años 50. ¿Y a favor de qué? De una vida urbana, de una vida intelectual situada en la ciudad, con todo lo que eso significa. Con una vida cultural urbana que se enfatiza en la biblioteca, en la traducción, en el acto cultural, en una serie de elementos que no es que antes no existieran, pero que a partir de los procesos de modernización que se dan en nuestro país, por lo menos desde la época del Frente Popular con los gobiernos radicales y que se enfatizan en los años 50, las famosas teorías del desarrollismo, propician y crean las condiciones materiales para dar cuenta de una emergencia y efervescencia cultural. Es la época en que se funda la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional, se llevan a cabo las primeras exposiciones sistemáticas de arte moderno, surgen una serie de revistas culturales que son de primer orden, se lleva a cabo la institucionalización de la literatura, de la filosofía y de la sociología en los ámbitos universitarios a partir de la década de los 40 y los 50. Es decir, estamos en presencia de una modernización cultural. Y dentro de ese contexto, bueno, ¿cuál es el rol de estos intelectuales? ¿Ya? Y yo creo que Cerda es sumamente interesante situarlo ahí, situarlo en esa efervescencia, por llamarla de alguna manera, y no verlo como un ente aislado, no verlo como cuando nosotros lo leemos en este momento histórico, después, a partir del siglo XXI, se nos olvidan estas relaciones y se nos olvida que ser parte de un tejido cultural mucho más denso y complejo de lo que la historiografía literaria y los hábitos sociológicos tan en boga nos hacen olvidar. La particularidad de Cerda como intelectual, como escritor, yo creo que Cerda forma parte de esa gran familia de escritores que hoy en día están en extinción, si es que ya no se extinguieron, y que es justamente la del hombre letrado, del ser humano letrado, que no es un especialista, que no está vinculado al mundo académico, que comparte ciertas coordenadas de lectura con lo que posteriormente sería parte de lo que podríamos denominar el marco de referencias teóricas del mundo académico. Pero no tenemos que olvidar que Cerda, si bien es cierto, alcanzó a estudiar algunos años en Derecho,
en la Universidad Católica y posteriormente tuvo estudios inacabados de filosofía en Francia, nunca tuvo un título universitario en el sentido clásico del término. Una cosa que también pasa, si lo miramos desde otra perspectiva, con Enrique Lin, de todas formas, ¿ya? Una cosa similar que puede suceder con otros escritores y escritoras de ese momento, ¿ya? Desde esa perspectiva, yo creo que Cerda pertenece en ese sentido a la vieja tradición del hombre letrado que se autoforma, que es autodidacta y que tiene un origen, por decirlo así, cultural, de un autodidactismo ilustrado, algo muy propio del intelectual hispanoamericano que viene desde la independencia, que viene durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, por lo menos hasta la década de los 50, principios de los 60. Es decir, yo creo que Cerda está dentro de esa familia que es muy peculiar, es decir, un tipo muy educado, autodidacta, que sabe idioma, que tiene estudios inacabados de derecho, que le interesa la filosofía, que le interesa la historia, que le interesa la literatura, pero que no practica la escritura de ficción, sino lo que él mismo denomina una literatura de ideas. Y en nuestro continente no debemos olvidar de que el escritor que practica esa literatura de ideas siempre se identifica como el ensayista, ¿ya? Y ese ensayista, que lo podemos ver desde Andrés Bello para adelante, o desde Francisco Bilbao para adelante, por mencionar nombres referenciales, o Domingo Faustino Sarmiento, por decirlo así, va a ser siempre un escritor, va a ser un hombre de letra, va a ser alguien que va a reflexionar sobre las cosas que acontecen y que de una u otra manera esa reflexión sobre las cosas que acontecen solo es posible porque están las condiciones de una cultura letrada, parafraseando a Rama, que le permite hacer eso. No trabaja con sus manos ni posee una herencia que le facilite una vida holgada. No es profesor en el sentido de pertenecer a una estructura institucional que articula la docencia como misión de Estado. No. Cerda pertenece a ese grupo no menor de intelectuales letrados que no se casan ni con la estructura institucional de lo que podríamos denominar el ejercicio pedagógico, no se casa justamente tampoco, porque por un origen de clase no puede hacerlo, no es de esos intelectuales que viven de renta, holgadamente, ¿ya? No es tampoco un proletario, ¿ya? Es justamente un intelectual que podríamos denominar en una sociología barata de una clase media ilustrada que vive de su reflexión que ejercita a través de la escritura, ¿ya? Y desde esa perspectiva, eso tiene sus pros y sus contras, porque sobre todo en nuestro continente, en nuestro país, en donde justamente no debemos olvidar nunca que el origen de nuestra literatura y de nuestra cultura letrada se origina en un momento revolucionario, como son las revoluciones de independencia, ¿ya? Lo que viene después es toda una especie, en mi opinión, una especie de reiteración permanente de cuál es el rol que tiene el intelectual respecto al Estado y respecto a las transformaciones sociales entendidas como gestos revolucionarios. Estar a favor o en contra de matizar la inclusión de ese intelectual en esas estructuras que disputan el poder simbólico, evidentemente hacen que, a diferencia de lo que puede suceder en el primer mundo, el intelectual letrado, sobre todo el ensayista en Hispanoamérica, es un sujeto de combate, es un sujeto que asume costos políticos de la más diversa índole. Ahora bien, dentro de esa contextualización, Cerda es bastante sui generis, porque él tiene evidentemente un entramado cultural político explícito, ¿ya? Pero no es artesano, ni tampoco es un intelectual orgánico, ¿ya? No ocupa puestos en la universidad, no ocupa puestos en estructuras culturales del establishment. A lo sumo,
participa de manera espasmódica en las estructuras de la prensa de su época, y solo de un momento muy puntual, que tal vez más propio de los equívocos de nuestra historia cultural que de cálculos premeditados, se inmiscuye con el mundo universitario entre el año 70 y 73, cuando es el coordinador del taller de ensayo en la Universidad Católica en esa época, ¿ya? En esos famosos talleres literarios que hace la vicerrectoría académica de la Universidad Católica de Chile, ¿no? Donde participa Enrique Lin, participa el propio Cerda, etcétera, y otros personajes que hacen esos talleres. Tal vez es el único gran momento en donde se institucionaliza Cerda por un equívoco, por un malentendido institucional propio de la época, pero jamás podemos decir de que Cerda es un intelectual orgánico, como podría ser también Volodya Teitelbaum, por ejemplo, ¿ya? O como lo podría haber sido en su momento Ricardo Lacham, por ejemplo, ¿ya? O incluso alguien en apariencia mucho menos vinculado a combates ideológicos, pero que estaba metido en la estructura estatal, como puede haber sido Luis Oyarzún y su conflictiva relación con la Universidad de Chile y posteriormente con la Universidad Austral. Cerda no participa de esas estructuras. Está totalmente, podríamos decir, tiene la pretensión de ser un intelectual libre, un intelectual disidente, un intelectual que no está, por decirlo así, entregado a una especie de compromiso con un grupo, un partido o un grupo de interés, sino su propia conciencia de hombre ilustrado, de todas maneras. Y desde esa perspectiva yo pienso que Cerda evidentemente tiene algunos referentes, no solamente, pensemos por ejemplo, que una cosa que nunca ha sido estudiada, la relación intensa y de admiración que tiene con Teófilo Cid, ¿ya? Ustedes saben perfectamente que el lugar de Teófilo Cid dentro del contexto de nuestra cultura letrada, de nuestro mundo literario, es la de alguien que, estando dentro de un sistema cultural, de un sistema político, creo que fue funcionario público, Teófilo Cid, llega un momento en que rompe radicalmente con todo eso, en aras de una vida disipada, una vida bohemia, y podemos siempre interpretar a Teófilo Cid desde esa perspectiva, ¿no? Pero también desde un cierto vitalismo, pero también que hace que Cerda admire el gesto de Cid y vea en él justamente, a pesar de los, por decirlo así, elementos que lo convierten en una especie de figura un poco folclórica, el alcohólico, el tipo venido ameno y todo aquello, sin embargo, que hace que Cerda quiera superar la comprensión de una figura como Cid para tenerlo como referente, sin contar evidentemente los referentes outsider que Cerda admira de la cultura europea. Por ejemplo, un Céline, por ejemplo, o estoy pensando, por ejemplo, cierto George Lukács, por ejemplo, o este autor, estoy pensando, por ejemplo, cierto Barthes, cierto Cioran, cierto Ernst Junger, ¿ya? Que son autores que están siempre en la frontera, ¿no? Son autores que están, pero no están dentro de ciertos sistemas y siempre se autodefinen como disidentes, como rebeldes, como emboscados, ¿ya? Entonces yo creo que Cerda puede ser visto desde esa perspectiva en nuestro contexto, y eso tal vez explicaría su recepción o su no recepción también, ¿ya? Porque nadie que lo lea puede decir de que es una obra de primer orden. Yo creo que el tema de la recepción de Cerda, que ha sido tan tardía o tan espasmódica y que está fuera de los ámbitos universitarios formales, y eso todos nosotros lo sabemos, tiene que ver probablemente por la figura del intelectual libre que incomoda, que no deja contentos ni a tirios ni a troyanos. Porque por un lado, perfectamente, y eso está verificado en las crónicas de la época, Cerda perfectamente en épocas tan tempranas puede criticar la invasión soviética
a Hungría y la toma de Budapest en 1956, y simultáneamente puede de alguna manera formar parte del equipo de ¿cómo se llama?, de Marco Chamude en la revista, ay, se me fue el nombre, en la revista PEC, ya. Bueno, ahí después o sea, que forma parte del equipo editorial y colaborador de la revista PEC, que hoy en día se nos olvida que eso fue muy complejo en el mundo cultural chileno en la década de los 60, de todas maneras. O también, mirándolo desde otra perspectiva, como la figura de Cerda es una de las primeras que trata de entender el golpe militar y de entender todas las consecuencias humanas y culturales que se derivan de la dictadura, no solamente como un proceso que comenzó en 1970 o 73, sino que es la culminación hay una serie de textos de Cerda, publicados en PEC, publicados posteriormente en otros medios, en la revista Arcilla, etc., en que uno los va leyendo, incluso en la propia palabra quebrada, en donde uno puede percatarse de que Cerda ve que la crisis que va a desembocar en el golpe del 73 no se origina porque ganó Allende, sino que es un asunto que tiene una genealogía cultural e idiosincrática que por lo menos arranca desde la crisis del centenario de 1910. Y eso lleva, sumamente interesante, a replantear, a releer, a revalorar a los ensayistas del centenario, Encina, Edwards, Nicolás Palacios, etcétera, etcétera. Entonces, leer la historia y leer los procesos culturales desde esa perspectiva, evidentemente que atenta contra toda intencionalidad partisana de la intelectualidad comprometida en el mundo universitario chileno en los años 60, 70 y de ahí en adelante. ¿Ya? Es muy fácil, entre comillas. Cerda usando la jerga actual, es totalmente cancelable si lo miramos desde esa perspectiva. ¿Ya? Y evidentemente, porque pone el dedo en la llaga respecto a una serie de situaciones que tienen que ver, pienso yo, con las contradicciones de los discursos cultural-políticos que hubo en Chile, por lo menos durante los 60 y principios de los 70. Ahora, evidentemente, Cerda, desde otra perspectiva también, es uno de los más férreos antagonistas de la dictadura de Pinochet. Se exilia en Venezuela, establece contacto con la intelectualidad disidente de izquierda, y cuando regresa a Chile ocupa en dos oportunidades la presidencia de la SECH, que no hay que olvidar de que justamente la SECH fue uno de los principales focos de resistencia intelectual contra la dictadura. Entonces, no deja contentos ni a tiros ni a troyanos. No sabemos lo que Cerda podría haber hecho posteriormente con los gobiernos de la Concertación o con los movimientos intelectuales que se originan posteriormente a partir del fin de los 80. No lo sabemos. Ya fallece en el año 91, muy temprano aún. Pero desde esa perspectiva yo pienso que Cerda no inaugura algo, sino que consuma algo, consuma una manera de entender la escritura, la intelectualidad que viene desde el fin del siglo XIX. Es un autor moderno, pero de una modernidad antimoderna, como diría el Campagnón, el famoso autor francés, ¿no? Cerda, en ese sentido, su disidencia se basa en la sospecha, se basa en el escepticismo, pero no bajo el sentido de un Foucault o del postestructuralismo francés que Cerda, yo creo, alcanzó a ubicar, pero que no comulgó necesariamente, sino más bien ese escepticismo de vieja data que es propio del intelectual libre en la estela de un Voltaire, en la estela de un Michel de Montaigne y en la estela de los intelectuales liberales chilenos del siglo XIX.
establecer un contacto que esa sospecha o ese escepticismo respecto a los discursos culturales políticos de su época, hay que leerlo bajo el manto o en la sintonía de ciertos discursos de sospecha postestructuralista, me parece un poco forzado. Es otro el instrumental que yo creo. Hay que leerlo a la luz de la vieja tradición humanista que hace del ensayo y del ensayista ya un sujeto escéptico, y eso que se inaugura con Michel de Montaigne. Por ahí creo que hay un asunto. Yo podría, muchas pinzas y muy entre comillas, hacerla como un intelectual liberal, ¿ya? Entendido en el sentido del liberalismo, ¿ya? Porque eso hay que aclararlo, está muy en boga hoy en día, ser crítico de eso, ¿ya? ¿Cómo se llama? Yo creo que más que liberal, yo creo que Cerda es un hijo tardío de la Ilustración, de esa Ilustración que tanto admiraban los padres fundadores de nuestra república, ¿ya? Un Camilo Enrique, un Simón Bolívar, por poner ejemplos fundacionales, ¿no? Porque desde esa perspectiva, más que liberal, porque la palabra liberal trae ciertas resonancias anglosajonas hoy en día. Entonces, porque claro, la palabra liberal hoy en día nos resuena referida al mundo anglosajón. Pero no tenemos que olvidar de que justamente, como estabas diciendo, yo creo que Cerda no tiene que ver tanto con esa tradición, sino que tiene que ver más bien con una tradición libertaria, más que liberal. Una tradición libertaria que es posible identificar en la herencia de la Ilustración francesa y cómo eso permea justamente a la intelectualidad hispanoamericana durante todo el siglo XIX. De todas maneras, yo creo que va como por ahí el asunto en primer término. Y en segundo lugar, también, no hay que olvidar de que una de las grandes referencias de Cerda respecto a esta idea o noción de libertad es de origen teórico-filosófico y aquí que me perdonen los amigos filósofos que son más sofisticados que yo, esa herencia kantiana que está en la crítica kantiana respecto a la libertad del espíritu y la libertad humana, y que se trasvasija en la herencia alemana llegando hasta Ortega, de todas maneras, y que Ortega, de alguna manera, con ciertas gotas francesas también, cierto Tocqueville, por ejemplo, ¿ya? Se traduce en justamente algo que nunca debemos olvidar: la gran influencia que ejerció el pensamiento de Ortega en la formación de las élites ilustradas hispanoamericanas en el siglo XX. O sea, al menos en Chile, si uno revisa desde el Achan, pasando por Luis Oyarzún, hasta llegar al propio Cerda, y entre medio tutti quanti, la injerencia de Ortega es impresionante, es fundamental. No se puede entender justamente ese, entre comillas, reflexión sobre la libertad sin tener en mente justamente esta herencia ilustrada francesa, como por otro lado esta herencia, digamos, reflexiva filosófica orteguiana que nos remite al mundo germánico, de todas maneras, ¿ya? Y en esa configuración, digámoslo así, Cerda articula una idea de libertad que, claro, es muy fácil que nosotros la podamos confundir de buena a primera con la idea de un liberalismo de cuño anglosajón respecto a la libertad de expresión, respecto a la libertad de pensamiento. Es tal vez muy probable que en este transcurso de historia de la idea haya matices comunes, de todas maneras, que se originan probablemente en el Renacimiento italiano y probablemente arraigue desde ciertos autores o ciertas ideas de la antigüedad tardía. Es muy probable. Pero en lo que concierne a una modernidad de la reflexión sobre el asunto, sin duda Cerda, en mi opinión, se remite a eso. Y por eso también es una cosa que probablemente tiene que ver con una cosa muy de época, muy propia del existencialismo de los años 50 y del cual Cerda es heredero. Esa búsqueda de la individualidad, la búsqueda de la personalidad, la búsqueda del sí mismo,
en plena conexión con lo que está haciendo un Camus, con lo que está haciendo una Simone de Beauvoir, lo que está haciendo un Sartre, lo que hizo una serie de autores y escritores de los años 30, 40, tratando de buscar una especie de individualidad. La pregunta por el sí mismo, ¿quién soy? Es sumamente interesante eso, porque Cerda, y eso lo diferencia de generaciones anteriores de ensayistas, de escritores, no se pregunta tanto o solamente por la identidad colectiva de lo americano. ¿Se entiende? Como puede ser un Ricardo Lacham, o como puede ser un Ezequiel Martínez Estrada, por decir ejemplos que se me vienen a la mente. Sino que Cerda, yo creo que primero hace un ejercicio autorreflexivo que está acorde a esta tradición, digamos, filosófica, teórico-filosófica que estoy insinuando, y que tiene que ver justamente con la búsqueda del yo, la búsqueda del yo y mis circunstancias, parafrasear a Ortega, ¿ya? Y yo creo que Cerda es de esos escritores que bucean la subjetividad, porque trata de buscar coordenadas mínimas para a partir de eso poder entender lo circundante. Y no al revés, que lo circundante condiciona tu auto reflexión respecto al sí mismo, ¿ya? En ese sentido, evidentemente, a mí me parece que Cerda, esas lecturas que tiene de Ortega, del joven Lukács, pero también de estos autores, Camus, Sartre, Barthes, va por ese camino. Un ejemplo, yo creo que Cerda estaba fascinado con el último Barthes, lo que alcanzó a conocer. Más que el Barthes estructuralista, el Barthes que da cuenta de la escritura como un gesto individual y personal, como escritura del yo, el diario, la nota, etc. Y ahí hay un gesto, y yo creo que el Cerda tuvo la capacidad para poder enrocar esa tradición con la lata tradición fragmentaria, de la escritura fragmentaria, ¿ya? Con un Blanchot, con un romanticismo alemán, con un Nietzsche, con un joven Lukács, en donde justamente la escritura fragmentaria es la mejor manera de canalizar justamente esta forma de entender el mundo intelectivamente como un proceso subjetivo. Cerda, como buen ensayista o como buen heredero del ensayismo, ocupa justamente el cúmulo de referencias que maneja como mascarada para poder decir cosas oblicuamente. Es decir, cuando está hablando de la Revolución Francesa, cuando está hablando de Viena y cuando está hablando de París, está hablando en el fondo de los procesos revolucionarios que se dan en Chile en la década de los 60 y que terminan en la UP. Cuando habla justamente de la opresión que hay en el mundo intelectual germánico en la época del nazismo o de la disidencia de los intelectuales soviéticos en la época de Stalin, no solamente está haciendo referencia a una especie de marcador cultural, sino que está, en mi opinión, leyendo y criticando oblicuamente el estado de realidad del Chile dictatorial de los años 70 y 80. ¿Ya? Cerda es sutil en ese sentido, porque no puede, él no dice las cosas, bueno, tenemos que entender también el contexto de censura, de persecución, de que hubo la dictadura en nuestro país en esos años, en donde evidentemente para poder opinar en una voz pública, escribir una columna en un diario, una nota en alguna revista, en la revista Huelén, por ejemplo, o incluso en revistas que son parte del establishment en esa época, en los años 70 y 80, como revista Ercilla, como revista ¿Qué pasa? Y no obstante, Cerda, yo creo que es lo suficientemente inteligente y hábil para hacernos entender que su crítica a los sistemas totalitarios y que aplastan la disidencia intelectual no está siendo simplemente un turismo intelectual. Yo creo que está de manera oblicua criticando el contexto chileno y por ende hispanoamericano. Entonces, todas esas cosas llevan a pensar, llevan a reflexionar hasta qué punto la escritura fragmentaria es la mejor manera para poder entender esta reflexión
que Cerda posee como heredero de una ilustración. Heredero de una ilustración que está fracturada, ¿ya? Cerda no es un intelectual que se plantea una reflexión en textos monolíticos, porque se da cuenta de que eso ya no fue, sino de que la única posibilidad de redención espiritual e intelectual es justamente tratar de mostrar los instantes y los elementos en los intersticios del edificio que cayó, de todas maneras. Y para mí eso lo vuelve, sobre todo la palabra quebrada, un autor muy dramático. O sea, para mí Cerda es un autor que posee un pathos, un dramatismo intensísimo en la palabra quebrada. Hay momentos de una intensidad, hay momentos de un desasosiego impresionante en la escritura de Cerda, que te pone los pelos de punta. No es una lectura plácida, no es una lectura que diga, ya este tipo está haciendo un turismo intelectual y me está hablando de lo que pasó en la Unión Soviética, lo que pasó en la Alemania de Hitler, me habla de los disidentes, de los intelectuales disidentes franceses. No, la cosa es mucho más compleja que eso, mucho más compleja. Y esa complejidad ha hecho, como forma parte de nuestro mundo intelectual chileno, que no se le ha podido leer. Y se dice, bueno, ya, ¿dónde está? Yo creo que se le ha pedido a Cerda que haya sido una especie de partisano que hubiese dado cuenta de los acontecimientos en una prosa llana y directa. Pero Cerda es demasiado sofisticado intelectualmente para terminar escribiendo un tipo de texto que iba a derivar en una especie de panfleto. De todas maneras. No le puedes pedir a Cerda que escriba algo, un Tejas Verde. No puedes pedirle a Cerda eso. Es otra suposición. ¿Se entiende? No puedes pedirle un texto de denuncia en un sentido partisano, en una época de crisis. Yo creo que Cerda es de esos intelectuales que toma distancia y dice, no me voy a dejar embaucar por la locura que significa la crisis que estoy viviendo. Lo que no significa tomar posición respecto a lo que su código de valores denominaría el bien y el mal. ¿Se entiende? Pero es complicado porque justamente posiciones extremas solicitan soluciones extremas, que a su vez solicitan gestos extremos. Y de ahí el maniqueísmo de los buenos y los malos. Hay un paso y eso Cerda es lo que rehuye porque su formación ilustrada se lo impide. De todas maneras, como dice Alfonso Calderón por ahí en un prólogo, Cerda es uno de los últimos que trata de entender como esa racionalidad discursiva, por decirlo así, para tratar de comprender los fenómenos, pero no para intervenir los fenómenos y torcerlos en ese sentido a favor de A, B o C postura. ¿Ya? Ahí hay una complejidad que desborda probablemente nuestra capacidad de comprensión contemporánea, que está sumamente dada en nuestra época a establecer maximalismos morales, con los cuales yo creo que Cerda estaría por lo menos discutiéndolo, por lo menos distanciándose.